Bienvenidos al resumen de los primeros 7 capítulos del anime Wii Historia, o también conocido como el más perrón, sin magia, en un mundo con magia, Black Clover 2.0. Nos ambientamos en un mundo de fantasía, pues donde existe la magia, y pues la magia no es todo. Aquí conocemos a nuestro protagonista llamado Will Serford y a su familiar llamado Kiki o llamada Kiki, no sé si es hembra o macho. El pan asiste a la academia mágica llamada Rigarden, que pues es la academia más prestigiosa del país, creo, o de la capital. Pero como ya lo había dicho, la magia lo es todo en un mundo de magia, y ese es el problema aquí, que nuestro protagonista no puede utilizar magia. Entonces se la pasa en la mazmorra desviviendo monstruos para poder seguir en la academia. Y pues también al no tener magia, pues eso conlleva a que le hagan bullying, ya que podemos ver que en una clase un profesor llamado Edward Serfens, que es mi tocayo desgraciadamente, estaba hablando acerca de un tema y luego le pide al prota que baje para que haga una demostración, pero bueno, no le sale porque ya sabemos que el pana no puede utilizar magia. Y los demás estudiantes al ver esto pues se burlan. Y el Eduardo, para terminar de rematar las cosas, le dice que no debería seguirse esforzando, que alguien que no puede utilizar magia no debería mancillar el nombre de la academia y que pues que debería largarse y todo eso. Pero en esas aparece otro estudiante llamado Sion Ulster, que va a ser aquí el bullying típico, que pues lanza un ataque de fuego y hace prender la vaina esa que tenía que prender el Will. Al terminar la clase, el pendejo del Sion quiere seguir molestándolo, pero vemos que en esas aparece una amiga del Will llamada Colette Loire, que al parecer pertenece a la nobleza y es una muy buena estudiante. Esta le dice al Sion que no debería estar molestando a Will, que él es mucho más amable y que se esfuerza más que ninguno. A la final el Sion se va con el rabo entre las patas y bueno, Will le agradece por haberlo defendido. Luego nos cuentan que el sueño de Will es convertirse en un mago. Bueno, aquí le colocan magia, mago, pero yo le voy a decir un mago porque eso de magia no sé qué carajo. Mago Vander, que son básicamente los magos más poderosos que hay en el reino, que surgieron hace un tiempo, ya que al parecer una oscuridad acechaba a la ciudad o al país. No sé si eran monstruos, demonios o qué carajos, porque no mostraron nada, pero en esa pues aparecieron 5 magos poderosos que lanzaron un escudo, una barrera sobre todo, y ya ahora todo es luz. Entonces Will quiere llegar a ser uno de esos grandes magos, porque resulta y pasa que tenemos un flashback donde se recuerda a una amiga de la infancia llamada Elfaria, y estos dos habían prometido que se iban a convertir en magos Vander. Pero bueno, la promesa al Will se le truncó porque no puede hacer un maldito hechizo, ni magia, ni carajo. Pero resulta y pasa que Elfaria resultó ser una pro crack, una experta en la magia y fue la primera maga en convertirse a su corta edad en mago Vander. También olvidé mencionar que existe como una especie de torre super alta en donde se encuentran los magos estos. Y desde allá arriba parece que la amiga del Will lo observa. Después vemos que al Will lo regaña el profesor Warner Nogran, porque pues se fue solo a las mazmorras, al piso 7 para ser más exactos. Pero bueno, igualmente Will tenía que hacerlo porque necesitaba conseguir créditos para poder seguir en la academia. Después el profesor le dice que debería abandonar esa idea de convertirse en un mago Vander porque pues básicamente sería imposible, ya que los requerimientos para poder convertirse es teórico, magia y práctica. Entonces Will simplemente tiene 2. Pero bueno, vemos que el Will no se quiere rendir. Luego el profesor le dice que si reprueba los próximos exámenes, pues no va a tener ningún sueño que seguir porque lo van a expulsar. Y para poder continuar necesita hacer 4 créditos. Entonces comienza a buscar algún monstruo que valga 4 créditos. Pero el profesor le dice que en el 6.º piso de la mazmorra existe un monstruo que le puede dar esos créditos. Y pues Will le agradece. También resulta y pasa que el Sion escuchó esa conversación y decidió ir a la mazmorra al piso 6 para acabar con ese monstruo y hacer que el Will sea expulsado. Ya por la noche vemos que Will se dirige al 6.º piso con su compañera Kiki y pues va algo nervioso, ya que se supone que este es un monstruo un poco más complicado que con los que ha peleado. También por ahí andaba Versión con sus compinches buscando el monstruo ese, pero bueno, vemos que los compañeros estaban algo asustados porque no sabían que se podían encontrar ahí. Pero de repente aparece un monstruo que se verguea a los compañeros del Sion. La verdad no sé si los mata, pero creo que sí. Y luego el Sion intenta defenderse lanzándole bolas de fuego, pero el monstruo este ni se inmuta. El Will también escucha los gritos, así que se dirige a donde están ellos. Y al llegar se encuentra con el Sion siendo atacado por el monstruo este. También resulta y pasa que no era el monstruo que le había dicho el profesor, sino que era otro mucho más fuerte, que se supone debería estar más abajo en la mazmorra. Y bueno, el monstruo ya estaba por despachar al Sion y Will se queda pensando en si en salvarlo o no, ya que pues
lo molestaba mucho y todo eso, pero en esa recuerda a su amiga que siempre le decía que él era más amable que los demás, entonces pues no le queda de otra que salvarlo. Y aquí vemos al Will sacando sus habilidades bien perronas, demostrando todo lo que ha entrenado, ya que es un experto espadachín, se mueve súper rápido. Luego vemos que el profesor Eduardo llega a la oficina del profesor Warner para contarle que el Sion se había ido con sus compinches al piso 6, que utilizara a su familiar para encontrarlos, pero cuando le dijo que se encontraban en el sexto piso, el profesor Warner le dijo: tranquilo amigo, no hay ningún problema porque ahí está el Will. Procede a mostrarle toda la pelea con su bola de cristal y gracias a un cristal que tiene en la frente Kiki. Y ahí podemos ver la maravillosa pelea bien animada, bien chimba. No, qué elegancia, porque nadie está hablando de esta pelea, carajo. El Will esquiva por aquí, corta por allá, esquiva por aquí, pega por allá. Y el profesor Warner le cuenta al otro profesor que básicamente Will es el mejor espadachín de ahí, que tiene una fuerza sobrehumana y que con simplemente ver a su enemigo ya sabe cómo atacar. A la final el Will logra despachar al monstruo, que no lo había dicho pero valía 10 puntos. Y luego se acerca al Sion para preguntarle que si se encuentra bien. Pero bueno, vemos que el Sion es como el Bakugo, que se siente ofendido de que lo salve. Mientras que el profesor Eduardo no se creía lo que había visto y se larga refunfuñando diciendo que no podía aceptar que alguien sin magia superara a la magia. Ya por la mañana el profesor Warner vuelve a regañar al Will, pero bueno, aún así le da sus 10 créditos y con eso logra pasar. Bueno, ahora tenemos un flashback y volvemos 5 años al pasado, al cuando el prota tenía 10 años, y pues nos explican cómo carajos fue que ingresó a la Academia de Magia sin poder utilizar magia. Y pues muchos al parecer especulaban que entró gracias a Alfaria. Bueno, básicamente lo aceptaron para que ella aceptara inscribirse, ya que era muy talentosa. Pero como esa se convirtió en una maga o magia bander, pues ya no estaba en la academia y todos creían que pues debería irse. Pero vemos que se va con el profesor Warner a ver a la directora y esta le pone básicamente una prueba entre comillas que logra aprobar y decide dejarlo en la academia, ya que le parece interesante a alguien que no pueda utilizar la magia pero que sea muy bueno con la espada. Will también le pregunta a la directora que si sí sería posible convertirse en un bander, a lo que se le responde que sí es posible, que si se sigue esforzando y nunca olvida su voluntad podría lograrlo. Luego vemos que el Will y otros estudiantes tienen una clase extra o de reforzamiento con el profesor Warner, donde explica que de la academia tienen que pasar a una escuela superior. Pues básicamente la academia es como el colegio y la escuela superior es como la universidad, y allí es donde deciden si pueden convertirse en un bander. Pero para que los meros evalúen a algún estudiante, estos deben al menos conseguir 7200 créditos, que es una barbaridad, o la otra opción es crear una magia nueva. Pero como lo de crear un tipo nuevo de magia es demasiado complicado, pues muchos se van por la segunda opción. Al terminar la clase, Will se encuentra con Colette y hablan un poco, mientras que más adelante en el pasillo se encuentran con que los dos compinches del Sion, que sí sobrevivieron, no se murieron, pensaban que este era el que había vencido al monstruo de la mazmorra y le estaban contando eso a los demás. Pero cuando el Sion vio a Will, le entró el espíritu de Bakugo y se paró para intentar golpearlo, pero a la final no le hizo nada y se fue con el rabo entre las patas. Después vemos que el profesor Edward se fue a quejar con la directora diciéndole que el Will no debería estar en la academia, pero se le responde que sería un desperdicio echarlo, ya que el Will se esfuerza mucho y sabe demasiado de la teoría. Aunque no pudiera convertirse en un mago bander, puede convertirse en otro tipo de luchador o un sabio, cosas por el estilo. Pero el Edward le dice que ahí está el problema, que él no se quiere convertir en nada de eso, sino que quiere ser un bander, y un guerrero no debería superar a un mago, no debería estar en una escuela de magia. Entonces la directora decide dejarle que él le haga una prueba y que si no pasa su prueba lo puede echar de la academia. Y vemos que la directora menciona que el profesor estaba a un paso de convertirse en bander o que presentó la prueba o algo por el estilo. Mientras que vemos que el Will guarda sus libros en su casillero, que también funciona con magia, y pues Colette es la que le ayuda con eso. Pues estos se van a estudiar a la biblioteca, donde el Will vuelve a estudiar por no sé qué número de veces una guerra que sucedió hace un tiempo entre enanos y magos, ya que le gustaba mucho, porque a pesar de que los enanos no podían utilizar magia, nunca se rindieron ante los magos. Pero bueno, en esa se le aparece el Snape diciéndole que lo acompañe. Luego allí le vuelve a decir nuevamente que no debería estar allí, ya que es un guerrero, no un mago, y bla 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 bla. También le cuenta que le va a hacer una prueba, que consiste en que le logre dar un solo ataque que pudiera matarlo, y que si no lo consigue pues lo va a expulsar. Y el Snape comienza a lanzarle hechizos por aquí, hechizos por allá, mientras que el profesor Warner fue citado por la directora para contarle lo que le había dicho el Snape y luego mostrarle la pelea que estaba pasando. También le dice que no puede intervenir, ya que como ella respetó sus deseos de que Will continuara en la academia, ella debía respetar los deseos del otro. Continúa la pelea del Will contra Snape. También vemos que Kiki resultó herida, pero logra llegar hasta los casilleros, en donde justamente se encontraba Colette. Kiki le da a entender de que Will está en problemas, así que Colette le lleva la espada. El Snape le pregunta que por qué carajo se esfuerza tanto en convertirse en un bander, a lo que se le responde que quiere estar con la persona que quiere,
o sea la Elfaria. Entonces el Snape se emperra diciéndole que esos son unos deseos banales, que es una pendejada básicamente el motivo por el que quiere ser un Bander. Entonces vemos que el Will con su espada ya es otra cosa, porque no es una espada normal, sino que logra repeler la magia o algo por el estilo, y así logra cortar los ataques que le lanza el Snape, hasta que por fin logra hacerle un ataque que podría matarlo, pero solo le corta el cachete. Así que el Snape le dice que aprueba y le regala 5 créditos. Al terminar la pelea, la directora habla con Warner y mencionan que Will peleó muy bien y que es capaz de lanzar un ataque tan poderoso que puede vencer la magia. Si les gustó y quieren que sigamos resumiéndolo, este video debe llegar, pongámosle vistas, por like que carajos, debe llegar al menos a 3000 vistas. Entonces ahí se los dejo. Luego vemos el momento exacto en el que el Faria se despide del Will, ya que pues se dirigía a la torre, y esta le dice que siempre estará esperándolo. También esta fue la que le regaló los goggles, sí, así se llaman las cosas estas, las gafas de protección. Al rato vemos que el Will está haciendo su trabajo de repartir los periódicos y lo hace a una gran velocidad. Después se le cae uno de estos y ve una noticia que había allí, en el que decían que el Instituto Superior había enviado un encargo a la academia y había sido enviado por la mismísima Elfaria. Así que el Will se emociona porque puede ir a cumplir eso. Luego se dirige a su residencia, en donde conocemos a su compañero llamado Rusty. No sé por qué me da risa ese nombre. El Will, todo emocionado, le dice que va a ir a las mazmorras para cumplir el encargo que había pedido Elfaria, que era buscar los núcleos de hielo de unos monstruos ahí. Sí, también resulta que el Rusty es el que le crea objetos mágicos para que los pueda utilizar en las peleas. Y también podemos ver que el Will está mamadísimo. Ya en el cuarto piso nos encontramos con que hay un montón de estudiantes buscando los núcleos estos, y por ahí andaba el Sion también todo emperrado todavía por lo que había dicho el Will. Como el Will nota que hay demasiados en ese lugar, decide buscarse otro, y en el camino se encuentra con una chica rubia que iba a ser atacada por unos pingüinos gigantes con dientes, pero bueno, el Will se los raja sin ningún problema. Luego esta le da las gracias y se presenta como Iris, y cuando Will le dice su nombre, ella lo reconoce, ya que en la academia todo el mundo habla de él, que pues no utiliza magia y que es un rezagado y no sé qué. El Will también le pregunta a Iris que si no lo odia por no poder utilizar magia, pero ella le responde que cómo va a odiar a alguien que la salvó. Luego en las clases vemos que el profesor Warner menciona que las magias que se crean nuevas pueden llevar el nombre de su creador, y también menciona que el Faria fue capaz de crear 2 hechizos originales, que es una barbaridad que la coloca como una de las mejores magas de la historia conocida. También nos cuentan más a fondo de lo que pasa en la ciudad o en el país, y resulta que hay unos seres celestiales, se podría llamar, que cubrían todo de oscuridad. Y lo que realmente se ve en el cielo no es el cielo, sino la barrera mágica que los protege. Y al parecer hay una profecía que dice que en algún momento esa barrera va a caer y los celestiales o los celestes estos van a volver a atacar o inundarán todo de oscuridad nuevamente. Will le pregunta a Iris que qué hace por ahí sola, y esta le responde que estaba buscando también el encargo del Faria, y le cuenta que un día ella la conoció ahí mismo en la mazmorra, que también estaba siendo atacada, y el Faria la salvó. Después el Will sigue los rastros de los monstruos estos de hielo y se percata de que cerca hay uno enorme, y pues sí, dicho y hecho, ahí se encontraba el monstruo de hielo, de los más poderosos, que los ataca, pero vemos que el Will carga a Iris y lo esquiva fácilmente. También el bicho escupe un rayo láser que convierte todo lo que toca en hielo. Will le dice, no sé si digo Iris o Iris, y lo estoy cambiando cada rato. Will le dice a Iris que la espera ahí, que se va a enfrentar al monstruo pero bueno, esta está preocupada, aunque este le dice que se relaje, ya que él se ha enfrentado a esos monstruos en el pasado, y procede a utilizar los artefactos mágicos que le dio su pana. Este comienza a esquivar los ataques por aquí, los ataques por allá. Luego del objeto mágico saca como una especie de hilo, cuerda, nylon, y comienza a envolver al monstruo por todos lados, para después utilizar llama y hacerlo explotar, y así pues consigue su núcleo. Después vemos que Iris actúa algo raro y piensa que los rumores que habían sobre él no eran tan ciertos, sino que este pana era mucho mejor. Luego vemos a Iris en la torre, que se quita las gafas y las trenzas que tenía, ya que resulta y pasa que esta era un informante de los magia o magos Bander, y su nombre real es Watcher. Luego allí conocemos a 4 de estos magos, porque el quinto quién sabe en dónde carajos anda. Entre esos está Cario, Eleanor, Seo y pues obviamente el Faria, que ahorita que veo tiene el apellido Serford, que me dejó sorprendido porque es el mismo apellido que tiene el prota. Entonces solo me queda pensar de que tal vez fueron adoptados. Los Bander le preguntan a Iris que qué encontró, y esta les cuenta sobre Will, que a pesar de que no puede utilizar magia, es un guerrero excepcional y que le gustaría proponerlo, pero vemos que algunos se niegan, a excepción del Cario. Entonces, para no discutir si deberían de traer al Will, deciden esperar al gran festival de magia y que pues sus resultados hablarán por él.
También estos mencionan que deben darse prisa en buscar a gente que sea útil, porque si la profecía se llega a cumplirse, pues van a estar jodidos. Al final todos deciden retirarse y vemos que Alfaria se pone muy feliz al escuchar de Will. Vemos que los estudiantes están en una clase de derribar unas especies de golems mágicos con magia. Y ahí conocemos a los mejores estudiantes, o sea, los que tienen más créditos y toda la cosa. Entre esos está Colette, Sion, este pile azul que utiliza magia de hielo y es bien mamón, llamado Julius. Luego el elfo este que utiliza magia de viento, creo, llamado Winnal Lindor, vamos a llamarle Lin. Y esta chica que utiliza magia de electricidad, llamada Lihana Owensau. Y cada uno de estos tres últimos tiene alrededor de 10.000 y pico de créditos. Por otro lado tenemos a nuestro prota Will, que a duras penas tiene como 5.000 créditos. Y recordemos que para poder llegar a la academia superior y poderse convertir en un Magia Bander necesitan al menos unos 12.000 créditos. Así que Will termina reprobando la prueba esa porque necesita magia para destruir los golems estos. Y bueno, ocurre lo típico, se burlan de él porque no tiene magia y toda la cosa. Después en el recreo, Colette le dice a Will que debería inscribirse en el gran festival mágico que estaba a punto de comenzar, y así tal vez llamaría la atención de los reclutadores que vienen de todos lados y de cada facción de magia. Pero este se niega ya que hace un tiempo había participado y pues no le fue muy bien y terminaron abuchándolo. Después de eso estos van a los casilleros y de repente Colette siente unas vibras bastante raras y se da cuenta que en algunos casilleros habían utilizado magia para cubrir el lugar, así que utiliza a Kiki para romper ese sello mágico y se encuentran con un cuarto secreto que utilizaban los estudiantes para hacer apuestas clandestinas sobre el gran festival mágico y de quién podría ganarlo. Por ahí también estaba el Sion y sus compas y pues ese estaba algo emperrado ya que lo tenían como por debajo de los otros tres y según sus palabras él estaba al mismo nivel que ellos y solo le ganaban en teoría. Luego se van a clases y al terminar Colette lo invita a las mazmorras, pero el Will le dice: ay, qué pena mi amor, lo siento, pero tengo que ir a chambear. Luego pasamos a ver el trabajo de este y trabaja en una taberna de los enanos para poder pagar la academia, ya que pues como no tiene magia y toda la vaina, no tiene una beca. Y vemos que Will se lleva muy bien con estos. También por ahí vemos que su compa estaba cubriendo a un trabajador que se había ido. Más tarde, mientras estos lavaban los platos, Rosie le pregunta por qué no se conseguía un mejor trabajo o le pedía al profesor Warner que lo ayudara, ya que pues los enanos no pagaban mucho. Pero pues este no quiere hacerlo porque ya cree que el profesor ha hecho bastante por él y no quiere molestarlo. También aparte de que le caen muy bien los enanos y los admira, ya que a pesar de no tener magia se esfuerzan bastante y pues le recuerdan algo a él. Pero al rato vemos que llega el pesado del Julius con sus panas a tirarle caca a la taberna diciendo que está fea y vemos que algunos enanos que estaban allí les estaba dando rabia y querían ir a darle su puñetazo, pero pues no podían porque serían expulsados de la ciudad, ya que pues están refugiados y estos pues son también denigrados por no tener magia, entonces no pueden golpear a ningún mago. Pero Will sí dice: no, ni mergas, de mi taberna no van a estar hablando. Así que se va hacia donde está el Julius y le dice: cállate el hocico, perro, no hables mal de la comida que preparan aquí y mucho menos de las verduras y frutas que cosechan los enanos con tanto esfuerzo. El Julius termina pateando la comida y parte de esta le cae a Will. Luego los panas del Julius quieren dárselas de machito, pero el Will de un solo acomodón los noquea contra el piso y también termina ensuciando a Julius con comida. Así que este pues le da rabia y comienza a lanzarle ataques mágicos de hielo. Pero vemos que el Will ni se inmuta. A lo final el Julius le dice que prefiere humillarlo en el gran festival mágico, así que le dice que se inscriba y el Will le dice: Simón, perro, sin ningún problema, allá te veo porque te voy a dar la mejor bailada que te han dado en tu vida. Y así vemos que inicia rápidamente el gran festival mágico, donde Will está decidido a ganar su competencia, ya que son varias, pero para eso necesitaba un equipo mínimo de 3, entonces le pidió ayuda a Colette y esta le pidió ayuda al Sion, que pues como este está enamorado de ella, o eso parece, pues aceptó, pero cuando vio que le tocaba con el Will, pues se emperra. Luego el Julius pasa por los casilleros y Will no le presta atención a lo que dice Sion, simplemente se queda viendo a Julius y eso le hace dar más rabia, que no lo observa a él sino a los demás. Varios eventos del festival terminan y vemos que la facción élfica comienza a crear el escenario de la competencia donde va a participar Will, que consiste en varios lugares como boscosos, desérticos y toda la vaina, pero cada uno de esos tiene trampa y la meta es llegar al coliseo y tomar primero la corona. Y así comienza el gran evento de estos, donde los primeros obstáculos son los mismos golems esos mágicos, pero con ayuda de Colette, que le crea un guantelete mágico, Will acaba fácilmente de puñetazos a los golems estos y pues todo el mundo se queda sorprendido con la jetota abierta. Estos siguen avanzando y van en primer lugar. Luego llegan a un área rocosa donde hay otras trampas, así que Colette lo vuelve a ayudar e invoca varias espadas mágicas y se comienza a cortar cada una de las trampas. Nuevamente el público se vuelve a quedar con la jeta: ¿qué estoy viendo, hermano? También vemos que el Julius y su equipo avanzan sin ningún problema, pero está por detrás de Will y el suyo, aunque no parece nada preocupado. Luego se llegan al área boscosa donde se vuelven a encontrar con más trampas que evitan fácilmente, pero de repente Julius aparece enfrente de ellos e intenta pelear con Will, pero en esa selección explota ya que no podía seguir soportando no enfrentarse a este y sentir que lo menospreciaba, mientras que pues Colette se enfrentaba al Julius y así comienza la pelea entre Will y Sion, aunque bueno, más del Sion que de Will porque a ese no le interesaba pelear
pelear si no llegara a la meta. Luego vemos que los reclutadores se decepcionan un poco al ver que el Sion había atacado a su propio compañero, así que pues lo estaban descartando como para llevárselo. Luego vemos un poco del pasado de Sion y cómo él veía la situación de Will. Él sabía que le hacían bullying e intentó como ayudarlo entre comillas, haciéndolo que se volviera parte de su equipo. Pero Will estaba tan traumado que simplemente apartaba a todos, pensando que también le iba a hacer bullying. Así que pues el Sion despertó ese complejo de sentir de que Will simplemente no lo observaba a él sino que a los demás, o mejor dicho que lo ignoraba. Luego vemos que el Julius estaba con todos los participantes y el panelfo se dio cuenta de que era su nueva magia, que lo podría convertir en un magia Vander, que era básicamente clonación de hielo. Mientras tanto Sion y Will seguían peleando, o bueno, más bien Will esquivaba los ataques porque no quería enfrentarse a este, y todos los espectadores se dieron cuenta de que el Sion era bastante fuerte y los mismos reclutadores se dieron cuenta de eso, y algunos lo tenían como candidato para presentárselo al magia Vander llamado Cario, que al parecer también tenía magia de fuego. El enfrentamiento seguía y Sion seguía demostrando que tenía bastante talento, incluso había invocado a un familiar de fuego, que era algo bastante difícil, pero pues Will no se quedaba atrás y esquivaba a cuanto ataque se le lanzaba, hasta que se dio cuenta de cómo se sentía Sion, así que decidió enfrentarse por fin a este, y cuando estaba por lograr darle su vergazo, se aparece Colette que los detiene, ya que se había deshecho fácilmente del clon de Julius. Esta le tira su sermón a Sion y le dice que no es momento para eso, y le dice a Will que se apresure a buscar la corona, ya que el Julius estaba por llegar, y antes de que este la tomara, aparece el Will con una entrada épica al mero estilo de aterrizaje de superhéroes. Vemos que al Faria un ayudante le pasa a comentar de que ya existe al parecer alguien que posiblemente sea su sucesor en un futuro, y se trata del Julius. Julius al ver que Will llegó al lugar se siente feliz, ya que pues lo va a poder humillar delante de todos, así que decide utilizar una cortina de humo, o bueno, más bien una cortina de hielo, para así intentar atacarlo por varios lugares con sus clones, aunque Will logra esquivar cada uno de sus ataques, pero a la final uno termina dándole, y luego cuando la cortina de humo desaparece, todo el mundo, incluyendo el Will, se dan cuenta de que eran clones, ya que se pensaba que lo estaba atacando el Julius con sus panas. Todo el mundo al ver los clones se queda sorprendido y nos enteramos de que esta no es una magia creada por el Julius, sino de la mismísima Elfaria, ya que esta había creado como dos hechizos mágicos o algo así, y este formaba parte de estos. Y bueno, ya saben lo típico, Julius comienza a fanfarronear que había dominado uno de los hechizos mágicos de la magia Vander Elfaria y que pronto la iba a superar. También nos damos cuenta de que los clones que este creaba explotaban y así congelaban a Will, pero pues este se liberaba fácilmente, hasta que Julius logra encerrarlo en una barrera de la cual Will no podía escapar, para luego así lanzarle un gran iceberg encima, y creyendo que así lo había vencido, comienza a decirle a todo el público: mírenme, soy la mera rieta, acabo de ganar esta vaina, admírenme, voy a ser el próximo Magia Vander que sustituirá o será el suplente de Elfaria. Pero después de eso pues el iceberg se revienta y vemos que el Will sale como si nada. Este comienza a lanzarle ataques de hielo con sus clones, pero Will esquiva por aquí, esquiva por allá, hasta que logra noquear a los compinches del Julius, y luego así los clones de este se desmoronan, ya que Will menciona de que Julius no había perfeccionado todavía esa magia y que necesitaba a sus compas para poder manejar los clones mejor, para que se pudieran mover e interactuar, porque este simplemente los puede invocar y solo lanzan magia desde un mismo punto. Julius todo emperrado comienza a sacar más clones y vuelve a lanzarle más ataques de hielo a Will, pero vemos que se los corta y los esquiva sin ningún problema, para luego Will tirar el facto de que la magia que había copiado de Elfaria fue básicamente una magia que ella creó cuando tenía 2 años y que la había hecho simplemente para molestarlo a él. Pero bueno, Julius no puede aceptar tales palabras, así que se emperra y saca como 7 clones que comienzan a lanzarle más ataques a Will. Pero bueno, este sigue esquivando por aquí, corta por allá y logra descubrir cuál es el original, ya que resulta y pasa que a los clones se les escarchan los pies. Y eso lo sabía porque él había estudiado perfectamente la magia del Faria, hasta que al final termina dándole severendo puñetazo que le arranca un diente y pues termina noqueándolo. Y así pues todo el mundo se queda con la jetota abierta diciendo: ah, un sin talento le ganó a uno con gran talento. Pero lamentablemente no hay tiempo para festejos, ya que resulta que el elfo, este cara de nalga, había estado todo ese tiempo observando y pues tomó la corona primero, y así ganó la competencia esta. Y sí, me dio fue como rabia. Aunque bueno, Will se siente igualmente feliz porque pudo cumplir su promesa. Ya saben que si les gusta, un like, comentar y compartir para seguir resumiendo esta vaina.